Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Igual, y me gustaría preguntarte, ¿tú cuáles crees que son, más bien, cuáles son los retos más grandes que ves actualmente en el mercado? Claro, pues bueno, creo que uno de los primeros retos que podría identificar es el regulatorio o el que tiene que ver con las autoridades. Como bien recordarás, a partir de la reforma energética de 2013, iniciamos con todo este proceso de liberalización de los mercados, empieza a existir la posibilidad de buscar o de encontrar alternativas más competitivas a las empresas estatales. Esto ha traído muchísima inversión al país. Sin embargo, ha habido un cambio en los últimos 3 años con algunas trabas y algunas intenciones de fortalecer a las empresas productivas del Estado, lo cual no está mal per se. Sin embargo, pues también no debería de hacerse a costa de la posibilidad de crecimiento o eh, de la participación del sector privado. Entonces, esto creo que ha mejorado a través de los años. Creo que los 2 años anteriores han sido de muchos retos en cuanto a cambios legales y regulatorios. Ha habido algunos procesos favorables en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso ha dado su punto de vista o ha dicho que sí es legal o que no es legal, que es inconstitucional y que no es inconstitucional. Entonces, creo que por ese lado ya hemos visto lo más complejo, al menos. Aún persisten algunas dificultades, como son en materia regulatoria. Autoridades como la CRE, la CNH, la misma CENER, todavía son un poco complicadas en cuanto a que emitan los trámites expeditamente o según los tiempos previstos. Sin embargo, a raíz de todos los procesos judiciales que hemos tenido, esperamos que haya algo favorable en cuanto a la resolución de estos temas y podamos continuar con la tendencia que se generó a raíz de la reforma energética. Entonces, eso creo que le daría certidumbre a los inversionistas para seguir participando en México. Y un poco de la mano con este punto está la generación. La generación principalmente en materia o en energía renovable, como parte de los compromisos que tiene México, como los acuerdos de París y de las conferencias de partes que ha habido cada año. México tiene retos por disminuir su huella de carbono. Entonces, la generación de energía renovable va a ser un punto nodal para todo esto. Además de que es algo, una necesidad que cada vez vemos más del lado de los consumidores. Es decir, el sector industrial, que es el mayor consumidor de energía en el país, eh, cada vez más están pidiendo que su energía provenga de fuentes renovables o de energía limpia, porque así se lo piden sus consumidores o las empresas que les compran a ellos. Entonces, esta situación como en cadena eventualmente va a llegar al gobierno y a presiones de favorecer o facilitar el que llegue esta generación. Entonces, yo creo que ese va a ser otro de los retos, el que llegue más generación de este tipo para que podamos reducir nuestras emisiones de carbono. Y además de esto, yo creo que un tema toral en todo el sector eléctrico y energético en general es la transmisión de energía eléctrica. Yo creo que hemos escuchado en todas partes que la generación renovable es fundamental y es verdad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú tienes generación, por ejemplo, eólica en Oaxaca, que es una fuente grande de energía eólica, pero no tienes los cables para poder sacar esa energía de ahí? Es decir, a menos que se consuma todo en una misma región donde se genera, no hay forma de moverla a otras partes del país que se necesitan. Pensemos en el caso de Yucatán, en donde la península, por cuestiones geográficas y también de los hallazgos arqueológicos que hay, es complejo el llevar o construir algunas líneas de transmisión, y esto ha provocado que la energía en Yucatán o en Baja California Sur, que es como una pequeña isla desde el punto de vista eléctrico, dependan solamente de la generación que se produce en la misma región. Entonces, esa imposibilidad de recibir energía por otras partes del país, de tener
una red mucho más, más sólida, más mallada, más, más fuerte, evita que podamos hacer frente a complicaciones de generación. O por poner otro ejemplo, si a lo mejor el centro del país, que es una región que depende de generación de otras partes del país, si se cae una línea de transmisión, esto puede provocar problemas serios, en el peor de los casos apagones, entonces ahí ya tenemos un problema porque la energía más cara es la que no tenemos. Entonces se vuelve fundamental el tener líneas de transmisión suficientes, seguras, en todo el país. Sin embargo, esta es una tarea que ha quedado muy pendiente en los últimos años. Por ley, esta labor le corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. Puede hacer algunos convenios con privados, sin embargo, esto se ha detenido en los últimos 3 años. Entonces, eventualmente tendremos no solamente un problema de generación, sino también de transmisión. Es ahí que la colaboración del sector público y el sector privado para avanzar en estos temas, quizá de forma ordenada, de forma organizada, como lo han buscado, se vuelve importante. Entonces, creo que en materia de electricidad son 2 temas importantísimos, agregándole el tema de el almacenamiento, la generación distribuida, entre otros, que van a formar parte de la agenda o deberían de formar parte de la agenda, incluso bajándolo a nivel, a la unidad más pequeña que pueden ser los hogares, como platicábamos, los paneles solares. Este concepto de consumidor productor, donde tú en tu casa puedas consumir pero también producir, le quita presiones a las redes del país y de esa forma pues la generación no tiene que ser en la misma magnitud, sino que el mismo consumidor puede ser un aliciente para todas estas presiones. En materia de gas natural, y creo que va de la mano con electricidad, se vuelve fundamental el tema de la infraestructura. También a raíz de la reforma de 2013 se desarrollaron muchos ductos de gas natural que llegaron a diferentes partes del país. Esto ha favorecido para que las industrias tengan el acceso a la molécula para sus procesos productivos. Sin embargo, se ha detenido todo. Hay regiones que todavía no tienen acceso, principalmente el sureste del país. Entonces, creo que esa es una labor pendiente porque es un combustible que nos va a permitir hacer una transición mucho más suave del petróleo y otros hidrocarburos hacia fuentes mucho más limpias. Y agregaría también el énfasis que tiene que ser el gobierno en producir o en obtener gas natural propio. Alrededor del 85% del país que se consume en el país proviene de Estados Unidos. Entonces, el caso particular de lo ocurrió en febrero del 2021, donde por la tormenta invernal que estaba pasando Texas, colapsó todo y entonces tuvimos apagones masivos en todo el país o en gran parte del país. Y desafortunadamente México no tiene almacenamiento de gas natural suficiente para las necesidades del país que somos. Entonces, creo que ese es otro de los puntos medulares que deberíamos de tener en la agenda para los siguientes años. ¿Qué puntos tan importantes nos has comentado, Luis? Tanto el tema de infraestructura, bueno, igual tomando como referencia Estados Unidos, pues sí, nos llevan de calle, que será unas 100 veces la capacidad instalada que nosotros tenemos, cuando en población tenemos, pues, literal un tercio de su población, entonces estamos todavía muy lejos de estas, pues, necesidades que tenemos de transmisión, de generación, de almacenamiento, de capacidad instalada, infraestructura, y pues bueno, ojalá que se vayan tomando, pues, eh,